1 de cada 3 niños en nuestro país vive en situación de pobreza o de riesgo de exclusión. Así se ha comunicado esta mañana en la presentación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. Estos datos, el 34,5% de los niños en España viven en esta situación, son 10 puntos superiores a la media europea. Por lo tanto, se han tildado de inaceptables, ya que además un 26% de la población vive en nuestro país en riesgo de exclusión. Se ha apostado por algunas mejoras, por algunos proyectos, como por ejemplo mejorar las políticas de conciliación, los salarios mínimos o la adaptación de una prestación universal por crianza, además de intervenir el mercado de la vivienda. Escuchamos al ministro. La pobreza es el principal problema que afecta a las familias de nuestro país. El riesgo de exclusión social y de pobreza se mantiene en unos índices que son inasumibles, inaceptables para la cuarta economía de la zona euro. Más de un 26% de la población vive en riesgo de exclusión social y de pobreza, más de un 34% de los niños y niñas y adolescentes. La mejor manera de impedirlo, la mejor manera de defender nuestra democracia es seguir avanzando. Es una prestación universal por crianza, es intervenir el mercado de la vivienda, es reducir la jornada laboral, es mejorar las condiciones de conciliación de las familias en España, es seguir incrementando los salarios, es mejorar la financiación de la dependencia. Bueno, pues esas cifras tan gruesas también queremos materializarlas en Aragón, donde también ha aumentado el riesgo de exclusión social, y eso lo sabe Cáritas, que ahora mismo te acompaña. Martina. Sí, estamos en las oficinas de Cáritas para ver cuál es el reflejo de esas cifras en Aragón. Cifras muy elevadas, como hemos escuchado en boca del ministro de Derechos Sociales. 1 de cada 3 niños está en situación de pobreza. Estamos con Carlos Gómez, él es delegado de Cáritas en Aragón. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cuál es el reflejo de esas cifras en nuestra comunidad autónoma? Yo creo que en nuestra comunidad autónoma las cifras son menores. Tenemos la suerte de tener una comunidad autónoma, pues bueno, que debido a su propio desarrollo económico, pues tiene un índice de pobreza menor que la media nacional, ¿no? Esa ha sido una constante en los últimos años, ¿no? Pero no obstante, hay un nicho de pobreza que con el paso del tiempo vemos que ese nicho de pobreza no disminuye. Hay una pobreza severa. Una pobreza severa que afecta a determinadas personas, que afecta a determinados hogares, y en algunos casos en esos hogares evidentemente hay niños, ¿no? Niños que se van a ver privados ya desde la infancia de sus derechos sociales, y eso les lleva consigo que, bueno, que tengan menor igualdad de oportunidades y que luego eso repercuta en su vida, ¿no? Es decir, que las cifras, si comparamos, son optimistas con el resto del país, ¿no? Pero que hay una realidad que está en nuestro entorno y a veces en nuestro entorno más próximo. Y no pensemos solamente, pues bueno, a lo mejor en las personas que están en la calle, que tenemos 100 y pico personas que duermen cada noche en la calle en Zaragoza, ¿no? O que duermen, o jóvenes que duermen debajo del puente, ¿no? Jóvenes sin papeles. Inmigrantes, ¿no? Esa es una realidad. Pero también a veces nos encontramos personas que están integradas socialmente, que viven en unas condiciones de viviendas infrahumanas, viviendas en el casco histórico, en el casco viejo, con unos problemas de pobreza energética, con unos problemas de humedad, y es también otra pobreza severa, ¿no? Y que son generalmente personas mayores con unas pensiones mínimas que salen a un nivel de subsistencia, ¿no? Y que son a veces los que tenemos que acudir nosotros. Y la ayuda que prestamos a lo mejor nosotros, pues a lo mejor incluso pues arreglarles la vivienda, quitarles las humedades. Es decir, que hay una pobreza que está muy cerca de nosotros, que generalmente contrasta con esas cifras macroeconómicas que constantemente estamos viendo de bonanza de la economía española y concretamente de la economía aragonesa. Son dos realidades y en Cáritas eso lo vemos. Vemos las noticias en la prensa, nos alegramos de los resultados, pero luego cuando entras aquí por la puerta es un choque con otra realidad, ¿no? Gente que no tiene. Y con la ayuda que ustedes prestan, los estudios que realizan, ¿qué cifras, qué porcentajes de pobreza hay en Aragón? Bueno, los informes de pobreza ahora en Aragón estamos hablando del 15% de personas que viven en riesgo de pobreza, que es un porcentaje importante, ¿no? Que se acerca pues en torno a las 200.000 personas que están necesitadas. Es decir, que y esa necesidad en qué se traduce, pues a veces se traduce, como he indicado, en las condiciones de vivienda. El tema de los alquileres es un tema realmente preocupante. La gente no puede pagar el precio del alquiler, y ya si hablamos de comprar vivienda, pues eso es imposible, ¿no?
Y por otra parte hay que pensar que eso contrasta con la realidad aragonesa, ¿no? Se han incrementado el índice de viviendas que se han vendido en este último año, ha sido impresionante. Lo que es impresionante, que gran parte de ellas se han pagado al contado. Luego hay una realidad que está allá y esa realidad contrasta con aquellas personas que tenemos que ayudar. Estamos hablando de casi próximo al 1.000.000 de euros que les ayudamos a pagar la vivienda, a pagar el alquiler de la vivienda o el alquiler de una habitación. Y a veces en una casa están viviendo varias familias y tenemos que pagar el alquiler porque no pueden pagarlo, ¿no? Es la realidad que nos encontramos, que claro, para nosotros nos choca. Es decir, que eso lo que hemos oído por la mañana contrasta con lo que estamos viendo cuando entramos aquí cada día. Pues Carlos, muchísimas gracias. Cáritas ayuda, como nos contaba, en ese alquiler de la vivienda. En el año 2023 ayudaron a más de 20.600 personas. Todavía se está elaborando el informe del año pasado, el año 2024. Decíamos, 26% de las familias en España están en riesgo de pobreza. En Aragón, un 15% de estas familias. Gracias, Martina. Bueno, pues son mejores datos los de Aragón, pero todavía queda mucho por hacer, como explicaba el responsable de Cáritas, que están haciendo una gran labor y que ponía el foco, María, sobre todo en la vivienda, en los alquileres, en la falta de alquileres, sobre todo, y en la falta de vivienda, que es el derecho básico de toda persona. Sí, de hecho se contrasta porque, claro, el alquiler no hace más que subir y estas personas muchas veces dependen solamente de un sueldo o en muchos casos a lo mejor hay un sueldo y luego un subsidio. Entonces llega un momento en que aunque a ellos no incrementen pues lo que podría ser sus gastos, sí que se le incrementan los gastos, sobre todo por el tema de la vivienda. Entonces ahí sí que se acaba viendo cómo cada vez se va reduciendo pues todo lo que tiene que ver con si tú tienes menos dinero, acabas destinando menos dinero también pues a educación, menos dinero a lo que serían alimentos dentro del hogar, con lo cual también esos niños acaban teniendo una malnutrición. Yo, por ejemplo, pues bueno, sé que Cáritas también pues gestiona todo lo que son las becas de comedores para estos niños, se aseguran de que los niños, ¿no?, con todo el tema de las trabajadores y trabajadoras sociales, pues tengan una serie de por lo menos que cumplan unos mínimos para que intentar ayudarles, ya que a lo mejor pues en esas familias no hay dinero para lo que sería alimentación o educación, fomentan también pues lo que sería pues a lo mejor todo el tema de los libros, para que precisamente para evitar esa exclusión social, en vez de hacer como algo preventivo, es decir, ayudar a los que ya se encuentran allí, pero también hacer una prevención para que esos niños no caigan en lo que sería pues 1 de cada 3 que viven en la pobreza. Pero sobre todo lo más alarmante es el tema del alquiler, porque si nos damos cuenta, vemos cifras, no hace más que subir el precio del alquiler. Si tu salario no sube y cada vez tienes más gasto en cuanto a alquiler, ¿qué haces? Dejas de comprar comida, dejas de poner la calefacción, entonces claro, al final acabas teniendo una calidad de vida muchísimo menor. Bueno, y que no nos olvidemos que es que hay niños que a pesar de que reciban ayudas, es que van sin desayunar al colegio, es que a veces no pueden ir al comedor escolar y se quedan esperando a que los recojan de sus trabajos sus padres cuando salen, o no pueden ir a una excursión que no es cara, de un colegio. Carmen. Y se ve mucho, quiero decir, los que tenemos hijos en edad escolar, vemos que hay compañeros de clase que no pueden ir a una excursión y no son ni uno ni dos, sino que son bastantes. Y luego está este problema de la espiral de la pobreza, en el que es muy difícil, cuando ya has entrado dentro del riesgo de exclusión social, que la siguiente generación pueda salir de ahí. Del mismo modo que se ve, que lo estaba diciendo el presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez Bahillo, que hay una brecha también territorial en el que Aragón, al ser el norte de España, es menos pobre que el sur, y esto es así. Aquí estamos en cifras del 15% y la media de España es del 26%, y de Madrid hacia abajo es más alta. Además de haber esta brecha territorial, como estaba diciendo, hay esta concentración de capital en unas pocas personas, eso lo vemos mucho, la compra de vivienda a tocateja, ¿no?, que se ve mucho, sobre todo en algunas personas que han venido del extranjero y que están invirtiendo en vivienda, pagando al contado y directamente. Hay una concentración del poder adquisitivo del inmobiliario, mientras que por otro lado la brecha se está haciendo cada vez mayor de los excluidos, ¿no? Cada vez hay más personas fuera de la posibilidad, personas que trabajan, creo que también lo ha dicho María, trabajando siguen siendo pobres, ¿no? Los salarios no dan. Trabajando muchas horas y siendo pluriempleados. Efectivamente, y no da para subsistir, quiero decir, aun con la inmensa labor que hace Cáritas y que hay que agradecerle 1000 veces, creo que esto es un problema del Estado también y que no podemos dejar que haya un 26% de niñas que viven en la exclusión social, porque ¿qué futuro van a tener? Quiero decir, si tenemos un montón de dificultades sobre la tecnologización de las empresas,
la necesaria formación para desempeñar trabajos que todavía no existen. Estos niños que ni siquiera pueden ahora comer, ¿qué van a hacer de mayores, ¿no? ¿A qué se van a dedicar? Y luego ya los problemas de las personas solas, también de las nuevas familias, con parejas divorciadas, que esto supone un empobrecimiento por las dos partes. Hay una nueva realidad con nuevos problemas y que llevan a nuevas situaciones de pobreza. Y una nueva realidad y una vieja realidad. Y la situación es que ha ido a peor. He mirado el informe de la pobreza del año 18, el año que accedió al gobierno el Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, y en ese año, o sea, hace solo 6 años, el índice de pobreza estaba en el 21%, afectaba a 9 millones de personas, y a menores de 18 años el 26%. Hoy, 6 años después, afecta al 26% de la población, 12 millones de personas, y al 34% de los menores. O sea, la situación en 6 años no solo no se ha resuelto, sino que ha ido a muchísimo peor. Yo cuando vi al ministro presentando esta nueva estrategia contra la pobreza, me pregunto qué han hecho en estos 6 años en un área que depende precisamente de Podemos y del espacio de Sumar. O sea, ha sido derechos sociales y este entorno el que han gobernado el partido que le da la mayoría, uno de los que da la mayoría a Pedro Sánchez. Y la verdad es que han sido incapaces de gobernar y de buscar fórmulas que den respuesta a un problema que no solo disminuye, sino que ha ido a más. O sea, de 9 millones de personas que vivían con riesgo de pobreza, que eran el 21%, a 12 millones de personas que estamos en este momento, que es el 26%. Creo que es un fracaso estrepitoso y que deberían hacérselo mirar. Yo cada vez que hablan de intervenir en el mercado de la vivienda me llevo las manos a la cabeza, porque cada vez que se interviene lo que se hace es en el sentido que ellos quieren, retirar oferta del mercado. Creo que las tasas, las limitaciones de los precios al alquiler, creo que es un error. Lo que hay que hacer es favorecer al propietario para que lo ponga a un precio razonable, lo mantenga en el tiempo, le tenga unos seguros con los que poder hacer frente si hay desperfectos, tenga una ley que la ocupación no se mire para otro lado, sino que al contrario, y el propietario de esas viviendas, que son miles y que serían una de las primeras fuerzas de choque para intervenir en el mercado de vivienda, porque la construcción es un proceso larguísimo y complejísimo. Empezamos por el suelo, los promotores luego se están quejando de que el módulo no alcanza para el precio que tiene hoy la construcción, y luego muy por encima de la capacidad de adquisición de las personas de esa vivienda. Está muy fuera del alcance de muchísimas personas el comprarse una vivienda, que sí podrían ir al alquiler. Por lo tanto, más alquiler social, como efectivamente creo que se está haciendo muy acertadamente desde el Gobierno de Aragón, aunque es un proceso largo, o sea, no es rápido, y desde luego debería de intervenirse en el alquiler, pero no en el sentido que propone este ministro, sino en otro sentido que es el de favorecer que haya vivienda en el mercado. Fíjate, María, yo le estaba escuchando y me estaba enfadando un poco, voy a ser sincera, ¿no? Porque yo que conozco bastante Cáritas y conozco un poco cómo funcionan todos esos organismos sociales, o sea, estaban dando líneas súper generales. Y hay que bajar la jornada laboral, hacer más flexibilidad horaria, intervenir en el mercado de la vivienda. Por favor, centrémonos. O sea, ¿qué quieres hacer? 6 cosas, no, hombre, no aterriza. O sea, es imposible hacer todo eso para bajar la pobreza. Si te das cuenta que estamos diciendo, no, hay que llegar y quitarles las humedades, hay que llegar y pagar la luz, hay que llegar. Entonces, se dan medidas tan generales que además muchas de ellas son de economía, no son sociales. Entonces, al final lo que acabamos es que se dicen este tipo de cosas que suenan genial, pero son tan globales y tan generales que si no luego no las aterrizas, luego los informes te acaban saliendo exactamente igual. Entonces, en vez de querer abarcar todo a la vez, o sea, mucho peor, en vez de querer que parezca esto la carta a los Reyes Magos, porque a mí me ha parecido la carta a los Reyes Magos, es aterriza y date cuenta de que tienes que empezar por aquí, tienes que empezar por allá. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final, si tú regulas el mercado de la vivienda a través de una medida económica, al final se te van las inversiones, tienes problemas de que luego la mano de obra, si subimos el coste salarial, luego no se llega a determinadas cosas. Entonces, vamos a ver con el tema de la vivienda social, por ejemplo, que es muy buena, o sea, los alquileres sociales, ver cómo se puede incentivar, ver cómo se puede hacer, pero ir medida por medida. ¿Para qué? Para precisamente poder ayudar a esta... Y luego, jolín, hacerlo con organismos que están, o sea, y con asociaciones y con instituciones que están a pie de calle y que se sabe realmente lo que se necesita, no con grandes ideas muchas veces que no aterrizan en lo que sería la ciudadanía. Y en Aragón, pues bueno, en Aragón podemos sacar pecho de que creo que se está haciendo mejor que en otras comunidades autónomas y los estudios hablan por ello, pero al final a mí sinceramente me ha parecido que el ministro, y que me disculpe, estaba haciendo una carta a los Reyes Magos porque acaban de ser. Que... He estado de acuerdo con vosotras en parte. No nos extendamos. No, soy muy breve. No, muy breve. No, que los datos que estaba dando Genoveva, además,
van a la vez, a la par de un crecimiento macroeconómico como no hemos visto. Eso ya no ha entrado para no hacer más sangre. Claro, o sea que... Porque ya los datos macroeconómicos es que nos salimos del globo terráqueo. Claro, o sea, es que vamos mejor y eso es indudable en términos macroeconómicos, pero bajamos a lo micro y los excluidos son más excluidos cada vez. Y yo creo que, aparte de este apoyo concreto, que es súper necesario, tiene que haber un cambio estructural de redistribución de la riqueza. Ya. Pues he sido breve, estamos en un momento de esto, ¿no? Sí, precisamente, sí, no van los vientos.